Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Pues bien, mis hermanos, entonces acá ya leyendo, la palabra nos muestra, solo con la primera lectura, algunas cosas. Hay que ver, mis hermanos, que Pablo está acá tomando varios contextos de lo que es el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver acá de principio, hermano, dos connotaciones en la elección de Israel. Hay una elección que es histórica y que es física, y que fue para establecer una nación, que fue lo que el Señor empezó a hacer por allá, bueno, desde el principio ciertamente, pero digamos que más puntualmente desde Abraham. Hay una elección natural, una elección histórica para conformar una nación, pero también hay una elección que fue para salvación, en la que el Hijo de Dios vino a través del linaje de los que fueron justificados por la fe. Si los hermanos recuerdan, ya hace un buen tiempo, hace varios meses, habíamos estudiado algo de la parte de la genealogía de donde provino el Señor Jesucristo. Desde el protoevangelio, donde el Señor prometió la salvación a la humanidad entera después de la caída de Adán y Eva, pasando por los patriarcas antediluvianos, luego los patriarcas prediluvianos, el rey David. Esto también fue una panorámica en ese entonces, pero es importante ver también, mis hermanos, cómo esta connotación, o estas dos connotaciones más bien, Dios las liga en un solo camino para la nación de Israel, que incluye también a los gentiles. Porque por la gracia de Dios no solo fue Israel, sino que también los gentiles, que fuimos salvos también por medio de Cristo Jesús. Entonces el Señor conduce de manera providencial en la historia de la redención hasta revelar a su Hijo Jesucristo, de acuerdo a los tiempos establecidos por Él, y al cual reunió en Él todas las cosas según la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como lo dice por allá Pablo en Efesios. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, agradó a Dios reunir todas las cosas en su Hijo, hermanos. Israel no sería incluso lo que es hoy, en el sentido, digamos, espiritual, no tanto en el sentido de nación, aunque también, si no fuera porque Dios es el Dios que hizo que esta nación fuera una realidad, que fuera posible. Bien, entonces dice ahí el verso 1 de Romanos 9. Pablo entonces está diciendo: digo verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El mismo Pablo, que en otra parte de la palabra dice que él también fue descendiente de Abraham, que Abraham fue su padre en la carne, que él es de la tribu de Benjamín, está diciendo que tiene un dolor profundo en su corazón. ¿Por quién? Por sus hermanos, pero no sus hermanos en Cristo Jesús, sino por aquellos hermanos que son en la carne. Está hablando de los israelitas, aquellos que Pablo está diciendo de principio que él incluso desearía ser separado de Cristo, desearía ser incluso anatema por amor a esos hermanos en la carne, por aquellos israelitas que estaban ahí, pero que realmente no habían visto la salvación que se les había concedido primeramente a ellos. Dios había establecido una nación en principio. Dios había hecho con un propósito una nación y llamó a Abraham. Pero hasta ese momento que Pablo escribe esto, la misma nación de Israel no se había dado cuenta de estas cosas.
Hemos visto, mis hermanos, a través del estudio que llevamos del Evangelio, cómo el Señor Jesucristo con frecuencia hablaba a los judíos acerca de muchas cosas que ellos no entendían. El Señor decía, es que mi palabra no haya cabida en ustedes. Mi palabra no la tienen ustedes en su corazón. Ustedes no son, si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él haría. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y el Señor continuamente reprendiendo y denunciando a los judíos, es lo que también Pablo está diciendo acá. Tiene un gran amor Pablo por aquellos que son israelitas y hermanos en la carne, porque luego dice ahí, los que son mis parientes según la carne, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mis hermanos, cuántas cosas el Señor depositó en Israel. Esto no fue dado a los gentiles de primera mano. Esto fue dado primeramente a ese pueblo que el Señor conformó partiendo de una promesa que se la dio a un solo hombre. A un solo hombre incluso ya entrado en años, que hasta después de 100 años con su esposa de 90 años fue que se le dio la promesa de su hijo Isaac, que se hizo una realidad. Entonces dice el Señor, Pablo, entre estas cosas que el Señor dio a Israel estaba el pacto. No sé si mis hermanos de pronto a veces se han preguntado qué significa el pacto o qué es un pacto. Nosotros por la palabra conocemos que hay dos pactos. Uno es el antiguo pacto y el otro es el pacto nuevo que es el que incluso acabamos nuevamente de recordar. Estamos nosotros en el nuevo pacto. Pero para que ese nuevo pacto fuera una realidad, tuvo que conformarse primero el antiguo pacto. Y ese antiguo pacto del que también vamos a hablar ahorita, el Señor se lo dio a ese hombre entrado en años que fue Abraham. Entonces pacto, un hermano lo describe básicamente como esto: una promesa hecha por Dios en la cual ha interpuesto un juramento. Una promesa hecha por Dios en la cual ha interpuesto un juramento. Es un pacto donde el Dios de los cielos es el que por su propia voluntad determina que Él ya había tomado una decisión y que nada lo iba a hacer dar reversa. Esto no depende de Israel. Esto ni siquiera depende del mismo Abraham o de los patriarcas. Esto depende realmente del mismo Dios que estableció ese pacto y que dio una promesa a sus escogidos. Que dio una promesa en la cual interpuso un juramento, hermanos. Y un juramento que Dios lo establezca es algo supremamente serio. Porque el Señor, si establece un juramento, Él lo va a cumplir. Él no lo va a decir y luego va a dejarlo a medias. ¿Sí? Entonces incluso Romanos, en su capítulo 3, los primeros versos nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Porque sabemos cuál es la connotación de los judíos y lo que hemos venido hablando, o de qué aprovecha la circuncisión. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiada a los judíos. A los de la circuncisión, no fue confiada a los gentiles. Fue primero confiado a ese pueblo que el Señor estableció. Entonces, sigue diciendo ahí el verso 5 de Romanos 9. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De cuáles patriarcas acá Pablo se está refiriendo? De los tres que nosotros ya conocemos, que nos habla Génesis. Abraham, que primero se llamó Abraham, que significaba padre enaltecido. Luego el Señor le cambió el nombre, le dijo, ahora tú te ya vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Luego de Abraham y Sara nació Isaac, que el Señor mismo le pone el nombre de Isaac porque Isaac significa risa. ¿Risa por qué? Porque tanto Abraham como Sara se rieron dentro de su corazón en el momento que el Señor les dio esa promesa, porque ellos ya estaban de muchos años. Sara dice por allá, yo ya a esta edad y tendré deleite con mi Señor Abraham. Y Abraham también pensaba en su corazón, yo ya he entrado en años y Sara de 90 años y vamos a tener una descendencia. Pues bien, para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Como él lo decía y ahora se lo decía a Abraham. Y luego Isaac y Rebeca, nace entonces Esaú y Jacob, del cual entonces el menor fue el que Dios escogió en sus propósitos para seguir ese plan de redención a través de la historia. Jacob significa entonces, ¿quién se acuerda? Suplantador, ¿sí? Pero luego Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios.
o Dios lucha. Ese es el nombre que significa Israel. Importante, hermanos, incluso tenerlo ahorita muy en cuenta, ¿sí? No solo por lo que estamos estudiando ahorita, sino por lo que estamos viendo ahorita que está sucediendo, ¿sí? Entonces sigue ahí Romanos 5, 9, 5. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo de estos hombres que tuvieron una descendencia en Dios y que fueron justificados por la fe, fue por la cual la simiente por donde el Padre estableció que su Hijo iba a venir en carne, iba a venir como hombre. Por eso Pablo está diciendo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces acá, mis hermanos, si recordamos Mateo 1:1, que nos está hablando de las genealogías, ¿sí? Nos está diciendo ahí el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí Mateo empieza resumiendo bastante, coloca de manera muy puntual lo que es esa genealogía y después ya sí empieza a tocar los nombres. Entonces Mateo relaciona a Jesús con el pacto de Abraham. Incluso, mis hermanos, ahí cuando vamos a ver la parte de la genealogía, el Mateo que corresponde a la genealogía o el linaje de María y Lucas que corresponde al linaje de José, las primeras 14 generaciones llegan hasta David. Tanto el Mateo como el Lucas, o sea, tanto de María como de José. Y es algo muy precioso ver esto, porque como la palabra nos muestra que incluso de ese hombre, ese rey, que fue conforme al corazón de Dios que fue David, es del mismo David que viene también José y María. De la parte de María ahí empieza Salomón, y sigue toda la genealogía. De la parte de José es Natán, el otro hijo de David. Y es que se empieza a desprender el grupo de generaciones tras generaciones tras generaciones, hasta que llega José a su encuentro con María, José el padre legal de Jesús, y María pues la madre de Jesús. Pero bien, hermanos, como hemos dicho acá entonces, y Mateo nos muestra, la genealogía de Mateo dice que Jesús es hijo de Abraham también, en la carne. Por eso Pablo está diciendo ahí, según la carne vino Cristo, ¿sí? Es según la carne, como hombre, sabiendo que el Señor Jesús es Dios y hombre. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto también? Génesis 12:1, donde encontramos la promesa que el Señor le dio a Abraham, este patriarca. Entonces dice ahí, Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Recordemos, hermanos, que Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, Dios le mandó que fuera hasta Canaán. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos, hermanos, un aspecto elemental de lo que es esa raíz, de lo que hoy conocemos como Israel. Esa promesa, hermanos, que, no sé, tal vez hace más de 5.000, 6.000 años, que Dios dio a Abraham, fue el principio del cumplimiento de muchas cosas a través de la dispensación de los tiempos para Israel. Y de paso también en la historia de la redención para ellos, los de la circuncisión, y para nosotros los de la incircuncisión, o sea, los gentiles. ¿Sí? Génesis 12:1 es el pasaje, si lo quieren luego considerar en su palabra para detallarlo más. Dice Romanos entonces ahí, 9 del verso 6 hasta el 9 entonces. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Sí? Acá parece que la palabra tuviera como, ¿sí? Pareciera, digamos, que tuviera un error, pero la palabra sabemos que es inerrante, hermanos. Por eso Pablo está diciendo no que la palabra de Dios haya fallado, sino que Pablo está haciendo la aclaración de que no todos los hijos de Israel son israelitas, aunque todos en la carne hayan descendido del Padre, en la carne de ellos, que es Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob. Pero por eso decíamos al principio, mis hermanos, que hay dos connotaciones, y esto es importante que lo podamos tener claro. La connotación de cómo el Señor estableció a Israel como nación, y cómo cumplió esos propósitos con todas las tribus, y este tema, pero la connotación espiritual de cómo en la simiente que estaba desde Abraham y pasó por Isaac y Jacob, vinieron también esa simiente de Dios hasta Jesucristo. O sea, es algo diferente, pero que a la vez se une en un solo camino, ¿sí?
Entonces por eso Pablo está diciendo acá, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, israelíes hay bastantes, hermanos. Bastantes. Incluso por todo el mundo están regados, no solo allá en Israel. Judíos hay bastantes, hermanos. Pero israelitas no son todos. No son todos, hermanos, porque la palabra es muy clara cuando dice el Señor, son israelitas aquellos que han sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. No va a ser diferente, hermanos, con ellos, a con nosotros los gentiles. Y aunque ciertamente el Señor escogió una nación que fue Israel, y Él quiso escogerla en su divina providencia, no porque Israel tuviera algún mérito alguno, sino en su divina providencia la escogió, fue con el propósito de establecer ahí su palabra, la promulgación de la ley, el culto, las promesas que luego iban a hacer para revelar el misterio de Dios escondido en Cristo, que era la salvación también a los gentiles. Entonces, hay que ver esa connotación, mis hermanos, y Pablo por eso está diciendo eso. Dice, entonces ahí, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí la palabra es muy clara, hermanos, y por eso lo que decíamos ahorita, el Señor le decía a estos hombres por allá, creo que en Juan capítulo 8, cuando ellos se quejaban y decían y refutaban, es que somos hijos de Abraham, porque un padre tenemos y es Abraham. El Señor les decía, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él harían, pero ustedes no las hacen. Hasta el punto de que en ese momento casi que termina apedreando al Señor Jesús cuando él dice, yo fui antes que Abraham. Y Abraham se gozó en ver mi día. ¿Cuál fue ese día? El día en que Abraham vio cuando Dios, manifestado en esa teofanía, en esa aparición, vino con esos dos varones, se le apareció a Abraham en su tienda antes de ir a mandar juicio a Sodoma y Gomorra. Y los hermanos varios concuerdan en que cuando el Señor dice, Abraham vio mi día y se gozó, es en ese instante, allá en Génesis 19, cuando Abraham pudo ver al Señor ahí. Y pudo hablar, y el Señor incluso le mostró lo que iba a hacer con estas dos ciudades, y ahí fue cuando le iban a apedrear. El asunto es, mis hermanos, lo que el Señor dice. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Y sigue diciendo ahí entonces, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Remitamos, mis hermanos, por un momento a Génesis 17. Génesis 17 como es los primeros versos y ahí vamos mirando solo el contexto, solo parafraseando. Esto es, mis hermanos, para ver incluso por qué Pablo nos está hablando de esto en Romanos y cómo también el Señor le dio a Pablo esa guía para que en Romanos pudiera escribir esto que se basa en el Antiguo Testamento y acá en Génesis. Dice Génesis 17, ahí los primeros versos, dice, respondió Dios a Abraham, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora luego ahí sí desde el verso 4 de Génesis 17. Ahí en adelante, hermanos, lo voy a solo a explicar así como rápidamente. El Señor decía, y mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Vuelve el Señor le dice acerca del pacto que estableció primero con ese hombre Abraham, y evidentemente con Sara, que era su esposa. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. La promesa que el Señor estaba dando entonces era, Abraham, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y a tu descendencia por pacto perpetuo. ¿Y cuál va a ser el pacto que guardaréis? Entonces acá el Señor pone algo físico para diferenciar a su pueblo, al que iba a ser su nación, de las otras demás naciones. ¿Y qué era? Será circuncidado todo varón de entre vosotros, lo circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio, o sea, el miembro genital de los varones, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Fíjense esta palabra, hermanos, que dice señal. Acá no está diciendo que el que se circuncide entonces
va a ser el que es salvo, sino que dice será por señal del pacto entre mí y ustedes. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y fíjense acá lo que dice, el nacido de casa, o sea, el descendiente en la carne de Abraham, pero también el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Ahí, hermanos, nosotros calamos. Los extranjeros, los que no teníamos aparentemente salvación, los que no teníamos acceso a la salvación de Dios, pues resulta que sí la tuvimos, cuando ese misterio se reveló por medio del Hijo de Dios. Y acá el Señor ya lo está revelando, hermanos. El tema es que, como hemos hablado algunas veces, el pueblo de Israel no lo quiere ver. Y llevan 2000 años y no lo quieren seguir viendo. Porque ellos siguen esperando al Mesías por primera vez cuando ya vino hace 2000 años. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, esto para tener en contexto. Volvamos ahí a Romanos, pero vamos esta vez al capítulo 4, el verso 9. Entonces acá volviéndonos un poquito, porque estamos en el capítulo 9, acá en el capítulo 4, desde el verso 9 Pablo está diciendo entonces, ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pues bien, entonces Pablo sigue diciendo no en la incircuncisión, no en la circuncisión, perdón, sino en la incircuncisión. ¿Qué significa esto entonces? Cuando Dios le dio a Abraham la señal de que todos, él, junto con los de su casa, con sus hijos, en ese momento ya estaba Ismael, y con los demás que tenían comprados por dinero, todos debían ser circuncidados 8 días después de su nacimiento. Esta era la señal que Dios había dado, pero no la señal en sí misma, diciendo de que ya con esto era suficiente para que el Señor llevara a Abraham por ese ser el padre que luego generaría la descendencia de la simiente de Dios. Sino que en ese momento Abraham ya había creído. Por eso Pablo está diciendo ahí entonces, a Abraham le fue contada la fe por justicia. No fue que Abraham simplemente fuera a circuncidarse él y que ya por este hecho fuera salvo, sino que la señal se recibió por el motivo de que Abraham ya había creído en aquel que le había hecho esa promesa, de que en él iba a ser la arena del mar su descendencia y que en él iban a ser benditas todas las naciones. Hermanos, estamos entendiendo hasta ahí lo que el Señor nos está mostrando en la palabra, ¿sí? No fue por circuncisión, esto fue solo una señal. Por eso es que Pablo también dice por allá en Romanos, es que no es a los que son de la circuncisión, porque tú siendo de la circuncisión, se lo dicen los judíos, tú también sabiendo de la ley, te haces transgresor de la ley. Pero aquel que es incircunciso y cumple a cabalidad la ley, entonces te está condenando a ti porque la está cumpliendo perfectamente. A ti que eres de la circuncisión y a ti que también se te ha sido dada la ley y que la conoces. Los judíos, los escribas, los fariseos, como hemos hablado, conocían bastante acerca de la ley. Pero era solo letra, hermanos. ¿Sí? Entonces Pablo por eso está diciendo esto aquí. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, a nosotros los que no éramos de la circuncisión, de Israel. Y padre de la circuncisión, o sea, padre también de ellos. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí nuevamente es como si Pablo estuviera diciendo, los que son de la circuncisión, si tienen la fe que tuvo vuestro padre Abraham, también serán justificados. Porque Abraham tuvo fe en aquel que le hizo la promesa. Abraham no tuvo fe en una señal externa como fue esa circuncisión. Vamos otra vez a Romanos 9, mis hermanos, verso 10. Dice Pablo entonces, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
Recordemos, mis hermanos, que Dios apenas estaba empezando a establecer, a hacer más bien ejecutar ese pacto. Y Dios estaba empezando entonces a llevar a cabo sus promesas y había una gran necesidad de una elección. Una elección en el sentido de que Dios, obviamente en su divina providencia, en su soberanía del Señor, hace las cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero acá Pablo nos está diciendo entonces que aun sin haber nacido ninguno de los dos, ya Dios había establecido algo. Estaban pequeños los dos en el vientre, no habían hecho ni bien ni mal, pero era para que el propósito de Dios se cumpliese conforme a la elección. No por las obras, sino por el que llama, porque el llamamiento es de Dios, ¿no? Y el supremo llamamiento proviene de Él. Por eso se le dijo: el mayor servirá al menor. O sea, Esaú servirá a Jacob. Hay algo que podemos ver acá, hermanos. Primero la elección, como vemos acá en la palabra. Pero si lo vemos incluso también un poco más allá con el tema de las acciones de ellos dos en vida, ya cuando Dios había elegido, es el hecho de que por lo menos Jacob, claro, era suplantador, también era pecaminoso, también no merecía también la salvación, pero Pablo, hermanos, deseó la primogenitura que Esaú menospreció. Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Jacob lo deseó. Pero acá Dios ya había elegido a ellos, sin que ninguno hubiera hecho ni bien ni mal, conforme a esa elección. Y entonces nacieron ellos dos. Génesis 25 dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y oró Isaac a Jehová por su mujer porque ella era estéril. Y lo aceptó Jehová, concibió a Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Siempre era continua esa lucha, incluso desde el vientre, ¿no? Aunque la palabra dice que no habían hecho ni bien ni mal, ¿no? Si es así, dice Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le responde: 2 naciones hay en tu seno. O sea, de cada uno de estos 2 varones se iban a desprender una nación. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Pablo entonces se va hasta Génesis, mira lo que el Señor habló acá, y establece entonces cómo fue que el Señor dijo que era conforme al propósito de la elección. Más adelante en Génesis 28, entonces Jacob, cuando estaba por allá en Betel, donde soñó con la escalera por donde los ángeles de Dios subían y descendían, dice el Señor a él: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, que será como el polvo de la tierra, y te extenderás hasta el occidente, hasta el oriente, hasta el norte y hasta el sur. La promesa que Dios le había dado a Abraham, que le dio a Isaac, también la siguió cumpliendo en Jacob. Jacob, que luego iba a ser el que iba con Raquel, con Lea, el Señor les iba a conceder entonces esta cantidad de hijos que luego iban a conformar la tribu de Israel. ¿Sí? Se iba a extender entonces la nación de Israel. Sabemos que los hijos de Jacob entonces fueron 6 de Lea, una hija también que fue Dina. De la sierva de ella fueron 2 hijos. Raquel le dio 2 hijos a Jacob, que fue José y Benjamín. Y de la sierva de Raquel fueron 2 hijos. Ahí cuando hablamos solo de los varones, exceptuando por un momento a Dina, la hija, ahí están conformadas las 12 tribus de Israel. Teniendo en cuenta que José le nació Efraín y Manasés, y que ellos también fueron los que heredaron esa promesa de las tribus. ¿Sí? Más adelante en Génesis 31, entonces Dios le dice a Jacob: levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, que era cuando Jacob estaba con Labán, que duró allá los 21 años sirviéndole a Labán. Labán lo había traicionado muchas veces, le había engañado con el salario, pero el Señor vio todo lo que Labán le había hecho a Jacob, y le dijo entonces: sal de tu tierra y de tu parentela. Eso fue lo que hizo Jacob, obedeciendo al Señor, porque ya se tenía Jacob que devolver a la tierra de Canaán. Más adelante, Génesis 32, 24, entonces dice: cuando Jacob estaba luchando con el varón, con el ángel de Dios, y Jacob rogándole a él que lo bendijera. Eso fue ya cuando iba a encontrarse incluso con Esaú, que Jacob tenía bastante temor porque pues Esaú tenía mucha amargura en su corazón después de que le quitó la bendición incluso que Isaac le debía dar a Esaú, pero Jacob también se la quitó. Entonces Jacob estaba muy temeroso de esto, pero ya el Señor le había probado su corazón, había trabajado bastante en él,
pero no había cosas que el Señor tenía que orar en su corazón. Llega Jacob allá, lucha con este varón. El varón pregunta a Jacob por su nombre y luego responde, ese varón, Dios, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que es el que lucha con Dios, o Dios lucha. Por eso decía mis hermanos al principio que esto es una panorámica, una pincelada, porque hay muchos detalles que nos estamos pasando, pero es para poder ver, mis hermanos, esa raíz, desde dónde proviene, la raíz del Israel, la raíz del Señor, y cómo acá entonces es que Dios cambia el nombre de Jacob y ya le dice ahora, te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios. Lo bendijo allí, luego a Jacob llama aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí Jacob tuvo un encuentro con Dios. Jacob salió lesionado del muslo, pero era también, entre muchas cosas, necesario. Génesis 33 luego nos dice, llegó Jacob sano y salvo a Siquén, porque después del temor que tenía con Esaú, el Señor puso gracia también en los ojos de Esaú para que no le fuera a hacer nada a Jacob. Jacob también en gracia le mandó presentes, mandó delante varios mensajeros para que le hablaran y lo prepararan a Esaú. El punto es que el Señor le permitió llegar a Jacob sano y salvo allá a Siquén, que fue un lugar donde incluso pasó un hecho desafortunado, que fue donde Siquén, que fue uno de los hijos del rey de esa tierra, violó a la única hija que él tenía, que era Dina, ¿sí? En ese momento, entonces, bueno, ahí Jacob compra una parte del campo para plantar su tienda, erige allí un altar y lo llamó él Elohé Israel, que significa el Dios de Israel. Vamos viendo, mis hermanos, acá en esta connotación, cómo es que el Señor siempre interviene. Y en su historia providencial, Dios siempre está guiando y guió a estos tres hombres. A pesar de que los tres muchas veces quisieron hacer las cosas a su manera, Sara entregándole a Abraham, a su concubina, Agar, para que tuviera hijos y nació Ismael. Luego también Rebeca, quejándose, también entrando en depresión, pensando que si los dos hijos luchaban en su vientre, entonces para qué ella vivía. Rebeca mandó más a Jacob, Isaac mandó más a Esaú, pero en el medio de todos estos hermanos y Jacob, que fue su plantador, ¿cómo es que Dios interviene en esta historia, hermanos? Seguramente los hermanos habrán pasado por esto y muchos ya conocen esto, pero a raíz de la connotación de lo que hoy estamos viendo, mis hermanos, es importante poder ver cómo el Señor también en su palabra guarda y habla de Israel y cómo en él también están las promesas y el culto, como lo leíamos ahorita al principio, ¿sí? Luego Jacob va en Génesis 35. Dios le dice a Jacob que vuelva a Betel, se queda allí, que fue el lugar donde primeramente cuando huyó de Esaú, se le mostró el sueño con las escaleras donde los ángeles bajaban y subían, y en ese momento tuvo que subir allá porque a dos de sus hijos, que fue a Simeón y a Leví, se les ocurrió la gran idea de ir contra Siquén, contra esta nación, a donde ellos habían llegado, para exterminar a todos estos hombres, por causa de que habían deshonrado a Dina. Entonces ellos se tomaron por sus propias fuerzas, a su propia manera, y mataron a todos estos hombres, y ahora Jacob temía que ellos recién llegados a esa tierra, pues las naciones de los alrededores, ¿qué iban a hacer? Pues seguramente iban a ir en contra de ellos para destruirlos, por causa de lo que habían visto que le hicieron a este pueblo de hombres. No era la forma en que Dios seguramente iba a mandar juicio o castigo a Siquén por haber deshonrado a Dina, y ellos se lo tomaron por su propia mano. Entonces Dios le dice, ve a Betel nuevamente. Y lo que el Señor hace acá, mis hermanos, es que dice, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Puso terror Dios en estas naciones. No los mataron ni les hicieron nada. Y luego aparece Dios a Jacob y le dice, otra vez, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. Luego sigue ahí la historia, Génesis 35, cuando Dios le dice también, yo soy el Dios omnipotente, multiplícate, serás una nación y conjunto de naciones que procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, la tierra que ha dado Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, también la daré. Al final, por allá en Génesis 49, cuando ya Jacob está a punto de morir, llama a sus hijos, les da a cada uno una bendición, les declara lo que les acontecerá en los días venideros,
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Él les habla a cada uno de ellos porque, si lo vemos hermanos, también fue lo mismo que hizo Isaac con Jacob, ¿no? Y también alguna bendición que dejó a Esaú, incluso cuando ya le había dado la mayoría de bendiciones a Jacob. Abraham también lo hizo con Isaac y acá Jacob lo vuelve a repetir también. Entonces habla a cada uno de ellos, lo que le responde a cada uno conforme a su corazón. Y luego vemos ahí que en Génesis 49:28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición les dijo, hermanos. Acá tenemos entonces acá algo prominente, y es que las 12 tribus de Israel entonces empiezan a aparecer en escena. Después vemos ya lo que sucede, las descendencias de cada uno. Más adelante en Josué luego lo que sucede cuando ellos toman la tierra prometida. Sabemos que el Señor Jesús viene de la tribu de Judá, que no fue el más noble de los hijos, porque podríamos decir que tal vez ahí el más noble, el que merecía la descendencia, era José, ¿no? Que era también como un varón que amaba al Señor y que el Señor también usó poderosamente incluso para guardar a Jacob y a su familia en el momento que hubo esa hambre sobre la tierra. Mis hermanos, es acá como dice Romanos más adelante Pablo, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Porque ¿quién le dio consejo a Dios? ¿O quién le dio a él para que le devolviera? Pablo incluso lo dice después de terminar esa parte de Romanos que estamos leyendo. Y luego es cuando dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Nosotros en nuestra humanidad podríamos pensar que entonces la descendencia venía de José, la descendencia del Señor Jesucristo, pero vino fue de Judá, uno de los tantos también de los hijos que fue inicuo, que fue pecaminoso, que incluso hizo cosas que a nuestros ojos podríamos decir este hombre no merecía, que su descendencia luego llegara hasta el punto en que el Señor Jesucristo naciera. Pero el Señor es sabio, hermanos. El Señor en su inmensa sabiduría obra estas cosas y las hace con un propósito. Romanos 9 entonces. Decíamos ahorita, hermanos, entonces que la palabra de Dios no falló, sino que todos los descendientes de Israel no son israelitas. Y luego también hablamos de la circuncisión, ¿no? Y lo que significa esto, que es los que siguen las pisadas de la fe y no los que tienen la circuncisión. Ahora ahí, mis hermanos, en Romanos 10, del verso 1 a 4. Que es dentro del contexto que Pablo está llevando acerca de esto. Entonces dice ahí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué Pablo está diciendo esto entonces? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Israel tiene celo de Dios. Y evidentemente lo tiene. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. No conforme al conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no han sujetado la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nuevamente vemos, hermanos, en el centro al Dios Todopoderoso, al Hijo de Dios, poniéndose acá, porque ciertamente Él es la piedra angular. Y acá entonces Pablo está diciendo, oro a Dios por Israel, pero oro por la salvación de ellos primeramente, porque no todos son israelitas, porque no han creído, porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sino que ellos se han conformado incluso también a un nacionalismo. Es lo mismo, hermanos, que pasa con cualquier tipo de religión. La religión no salva. La religión solo vuelve esclavos. La religión lo que causa es divisiones, lo que causa es conformar un pueblo a las opiniones de un ser humano, a las opiniones de alguien que tal vez fue más ávido, fue más entendido en algunas cosas, y religiones, hermanos, tenemos por montón. Es lo mismo que pasa con Israel. Por eso acá Pablo está diciendo, mi oración a Dios, a Israel, es por salvación, para salvación en Cristo Jesús. No para salvación en cuanto al cuerpo, aunque claro que debemos estar orando por eso. Pero es primeramente, hermanos, para que muchos más allá también, en esa nación, como en cualquier nación de la tierra, comprendan
que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es en el que se cumplieron todas las cosas, ni el que se cumplió la ley. Hay un comentario, hermanos, de Juan Manuel Vaz, que por estos días salió, por estos días de conflicto, de pronto algunos ya lo vieron. Él estuvo viajando en Israel como 6 días antes de que sucediera lo que pasó ahora el 7 de octubre. Dice que había planeado un viaje con los hermanos hace muchos años, allá desde España. Estuvo allá con un pastor que era el guía, que los llevaba por los diferentes lados, por la tumba de Jesús, por el Muro de los Lamentos. Y él dice que vio algo muy extraño, algo que a él no le parecía, pero de pronto él decía, tal vez era cosa mía. Pero en la medida que el pastor iba hablando, el guía le iba mostrando, hubo un momento en que llegaron, creo que fue al Muro de los Lamentos. Creo que ustedes lo han visto alguna vez ahí por internet, donde están todos los israelíes. Llegan allá, ponen sus papelitos dentro de las rocas. El muro, ese muro, hermanos, es como lo que quedó del templo. Como aparte de la base, lo que quedó después de que fue destruido por allá en el año 70. De ese semejante templo del que incluso alguna vez hablamos, cuando el Señor entró ahí a Jerusalén. Entonces el pastor también dice, realmente acá lo que sucede es que muchos si no es que la mayoría de los evangélicos cuando vienen acá, vienen como turistas, ya ellos se convierten en idólatras de esta nación. Empiezan a participar de lo mismo que los israelíes participan. Entonces se emocionan tanto por ver la bandera, por ver la estrella de David, por ver el Muro de los Lamentos, que hasta muchos de los evangélicos, de los hermanos, terminan allá, delante de ese muro, contra la cabeza, poniendo ahí sus esperanzas con un papelito allá haciendo una oración. Entonces, hermanos, yo pensaba en esto lo que decía Juan Manuel Vaz, y ciertamente por eso es que también el Señor deja en su palabra la claridad de que aunque Israel es una nación que el Señor escogió, el propósito de salvación es por esa simiente para aquellos que creen y tienen fe en el Hijo de Dios. No en una nación, hermanos. A nosotros Israel no nos va a salvar y no nos salva. A nosotros el que nos salvó fue el Hijo de Dios, hermanos. Como la palabra en Efesios incluso dice, hace 8 días que también estamos hablando un poco de eso. Lo que a nosotros nos une y nos trajo cerca de Dios fue la sangre de Cristo. Y ahí mismo Efesios también está diciendo, el que hizo de 2 pueblos, un solo pueblo, de judíos y de gentiles. El que quitó la barrera de las enemistades fue el Señor Jesucristo, no fue una nación. Entonces allá ellos, en Israel, siguen obviamente confiando, pero en cosas, hermanos, que son de la religiosidad. Nosotros por la palabra estamos viendo que el Señor hizo una promesa y que los hijos de la promesa fue por aquel hombre Abraham que creyó a Dios, por Isaac, por Jacob, y luego en las 12 tribus, toda la obra que el Señor Jesucristo hizo, y por intermedio de Judá, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que es la razón de ser, hermanos, de todas las cosas. Por eso dice acá, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Ya sabemos que no es por ley, que no es por obras. Por eso incluso Pablo está diciendo ahí acerca de Jacob y Esaú. No fue por obras, sino para que se cumpliese el propósito de Dios en cuanto a su elección. No fue nosotros que buscáramos a Dios. Él nos buscó y nos llamó, y nosotros, por su gracia, pudimos creer en Él. Y así debe ser nuestra oración, hermanos, también, allá por el Medio Oriente, allá por Israel, de que sean más los que se arrepientan, de que sean más los salvos, de que sean más los que vean en este momento tan difícil que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo unigénito para salvarlos a ellos también, porque son el Israel de Dios. Para ir concluyendo, mis hermanos, adelantemos allá Romanos 11, versos 1 y 2. Si nosotros, hermanos, realmente deseamos también saber de historia, qué mejor historia que lo que vemos en la palabra, hermanos. Amén. El libro, la palabra del Señor, hermanos, cumple tantas cosas y es perfecta que hasta se nos convierte también en un libro histórico. Hermanos, en Génesis nada más lo que hemos visto y pasando por el Pentateuco. Podemos ver incluso con mucho más detalle todas estas cosas que hoy estamos hablando, hermanos. El mejor libro de historia es la palabra de Dios. Romanos 11, 1, 2 dice entonces Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. No lo ha desechado, hermanos. Y tenemos que estar orando también por esta salvación para ellos. Que incluso la misma palabra ya en Apocalipsis, si no estoy mal, dice que llorarán. No, en Apocalipsis no, creo que es el Antiguo Testamento. Israel va a llorar por el que traspasaron. Y van a ver en aquel tiempo, en un momento preciso, cuando el Señor ya lo determine, que se cumpla esa profecía, van a darse cuenta que al que traspasaron realmente era el Mesías que ellos estaban esperando o están esperando ahorita. Pero Dios no desecha a su pueblo. Dice ahí Romanos 11, desde el verso 11 me adelanto. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Entonces, hermanos, gracias al Señor por su palabra, porque está escrito, porque a veces esto es difícil de entender, ¿no? O sea, la palabra del Señor y su sabiduría a veces nos cuesta a nosotros, ¿no? Tenemos una mente limitada, pero dice la palabra. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión, ahí estoy tomando diferentes versos de ese pasaje. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, como decir decaimiento, la riqueza de los gentiles, o sea, de nosotros, de los que han de creer, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más, hermanos? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la exclusión de Israel, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El Señor tiene en cuenta, hermanos, a los dos pueblos, porque como decíamos ahorita, dice en Efesios, juntó a los dos pueblos. No es que Él luego hubiera desechado a Israel porque fueron incrédulos y luego nos hubiera admitido a nosotros y ya. Hermanos, miren lo que sigue diciendo ahí, el verso 17 de Romanos 11. Pues si algunas de las ramas, pero termino ahí donde dice, si las primicias son santas, verso 16, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí, hermanos, el Señor nos da por Pablo una explicación muy preciosa de lo que somos nosotros y es Israel para Dios. No hay jactancia ni en el uno ni en el otro pueblo. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, ellos, y tú siendo olivo silvestre, nosotros, porque no éramos parte de la nación, del olivo natural, o sea, de ellos, de los circuncidados, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, contra Israel. No tenemos jactancia de ninguna cosa, hermanos. No te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y esa raíz, hermanos, que es Cristo, sustenta a los circuncisos y a los incircuncisos, a los israelitas y a los gentiles. Es la raíz la que sustenta, hermanos. No la rama la que sustentan a la raíz. Y nosotros también somos ramas. Incluso somos ramas silvestres, injertadas, no somos las naturales ni siquiera. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. Amén. Estamos en pie por la fe, hermanos, amén, que una vez nos ha sido dada. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, o sea, Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, para con nosotros, si permanecemos en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hermanos, que nuestra oración hoy realmente sea también para salvación y para que el Señor injerta esas ramas naturales nuevamente. Porque de dos pueblos hizo uno solo y el Señor puso su palabra en la circuncisión. El Señor, dentro de su plan de redención eterno, hermanos, puso primero fue a Israel por Abraham. Y nosotros de alguna forma podemos decir, hermanos, que somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la promesa, pero en el sentido de que Abraham también creyó. Abraham vio a Dios que se manifestó ahí con esos dos varones. Abraham creyó en la promesa que Dios le dio cuando él le dijo que nacería, que le darían un hijo. Dios le daría un hijo a Abraham y a Sara.
Ahora es por la fe también, hermanos, como creyó Abraham, como luego Isaac creyó, como Jacob creyó, y luego pasando ahí por toda la historia de Israel, llegó un momento en que Cristo vino y los gentiles creyeron, Amén. porque vieron al Hijo de Dios que era realmente la razón de ser de esa descendencia y de esa simiente, hasta nuestros días, hermanos. Que el Señor permita, hermanos, poder masticar esto un poco más. Yo sé que de pronto incluso fue mucha información, digamos que fueron solo unas pinceladas, pero que el Señor nos lleva su palabra, hermanos. Y en este tiempo lo que sucede es que nos lleva incluso más allá a su palabra, a la historia del Señor que está en su palabra, y poder incluso tener esa comunión con Él y comprender más lo que puede estar sucediendo hoy, como nosotros, como iglesia, debemos tener una posición bíblica, que es lo que el Señor nos dice en su palabra, orando por Israel para salvación. Amén.